Esta es la etapa 2 del proyecto de la materia Sistemas Embebidos, la cual consistía en la elaboración de una calculadora que maneje cálculos en 4 bases numéricas. Es decir, la calculadora debe manejar la base decimal, la octal, la hexadecimal y por último la binaria. Todo esto a través de las diferentes operaciones aritméticas como es la suma, resta, división y multiplicación. A su vez incluyendo la evaluación de operadores lógicos o de álgebra de Boole, como es el AND, el OR, el XOR y el operador de negación. Bien, para iniciar aquí se observa el código de la aplicación, está desarrollado en Python. En este caso se tiene una clase, se utilizó la programación orientada a objetos para desarrollar la aplicación, se tiene como una clase ventana y tenemos el constructor de la clase como los diversos widgets que se le agregan a la ventana, la entrada de texto, los manejadores de las entradas de texto. Vamos a observar la configuración de los botones y la disposición. Para la vista se ocupó lo que vendría a ser como una grid para organizar los elementos, por eso se observa la columna y la fila de los diversos widgets. Bien, continuando, la aplicación debería mostrar el resultado, tanto el resultado como las entradas en la Raspberry Pi a través de un display de 4 dígitos de 7 segmentos. Esto se observa más adelante en la aplicación. Aquí observamos el código, los diferentes botones y el lugar de los botones. Bien, en esta parte se observa la evaluación de los resultados, es decir, esta función permite almacenar los resultados. Vendría a ser como un historial de los resultados que se han realizado con la calculadora, en la que se crea un archivo txt si no existe, se escribe la fecha completa, incluyendo hora, en la que se hizo el cálculo y a su vez se agrega el cálculo que se ha realizado, es decir, la respuesta o la operación, las operaciones realizadas. Continuando tenemos el método que permite evaluar la expresión que introduce el usuario. En este caso se detecta si la base es hexadecimal, octal o binaria de la operación a realizar. Posteriormente se interpreta los operadores que se han utilizado y una vez que se ha hecho todo eso se procede con el cálculo. La que se observa aquí se convierte el valor introducido dependiendo de la base que se está utilizando o el modo. Bien, ese era el método para evaluar. Aquí este método es el método que genera la expresión, como se verá más adelante. Es decir, prácticamente es el método que construye la expresión para que pueda ser interpretada por este otro método, que sería el evaluar. Bien, y por último tenemos la creación e inicialización de la ventana. Bien, ahora iniciaré la ventana. Aquí se observa que tengo una línea de comandos. Bien, escribe py, el nombre del archivo, main.py. Bien, aquí se observa la ventana creada con la librería de gráficos tkinter. Bien, para interpretar los diferentes centrales de texto se tienen dos, las cuales son el operando y evaluar. En el operando se ingresan los valores o los números que el usuario planea agregar a la expresión, pero son dos, porque el operando lo que hace es que evalúa si este número ingresado por el usuario es mayor que 9 bits. Es decir, que si yo ingreso
el número, por ejemplo, 600. Este valor será modificado y solo se tomarán los 9 bits menos significativos, como se observa. Bien, aquí está. Para lograr esto se utilizó lo que es el enmascaramiento de bits, es decir, que se aplicó el valor, es este, el valor en hexadecimal, que corresponde a los 9 bits, para lograr obtener siempre los 9 bits del operando que introduce el usuario. Bien, continuando, si se observa en esta parte está el modo decimal. Entonces, ahora que tengo un valor en esta parte, puedo realizar la operación, por ejemplo, suma, y obtener el resultado. Luego, si se observa aquí se ha creado un archivo, que es el archivo historial de los resultados u operaciones realizadas por el usuario. Bien, aquí se observa cómo se deconstruye la expresión introducida por el usuario. Bien, aquí está la fecha y hora en la que se realizó la operación y el resultado de la operación. Bien, continuando. Como se observa, la calculadora permite la evaluación de n cantidades introducidas por el usuario, es decir, que yo puedo colocar esto por 3 y esto arrojará el resultado, no hay un límite. Bien, aquí se observa el resultado y se observa cómo el documento de texto ha cambiado agregando la fecha en la que se realizó el cálculo y el resultado del cálculo. Bien, continuando, para probar los diferentes modos se tiene el modo hexadecimal, en el que por probarlo puedo decir, por ejemplo, el valor 9. Y si le sumo el número 1, y sé que este resultado será A, es decir, 10. Veamos, efectivamente. Y lo mismo sucede, por ejemplo, si yo a le sumo 6, yo sé que el resultado será 1, 0. Efectivamente, 1, 0. Este cálculo lo puedo realizar igual, puedo usar n valores para realizar el cálculo. Por ejemplo, para probar el valor de la máscara que se utiliza, sería con la base octal 7 más 2. Esto sería, el resultado sería 1, 1, porque está en base octal. Efectivamente es 1, 1. Para probar, por ejemplo, el modo binario. En este caso, si tengo la expresión, quiero calcular esto, 8 menos 4 entre 2, 8 menos 4 entre 2, el resultado sería 6. Es decir, que sería 1, 1, 0. Efectivamente, podemos observar cómo cambian los resultados que se van agregando al documento de texto, es decir, el historial. Y esto es lo mismo para el modo de evaluaciones de operadores lógicos, solo que en esta parte me voy aquí a la parte decimal o bool para evaluar dichos operadores. Por ejemplo, si quiero usar el AND, puedo colocar el 1, es decir, verdadero y falso. Yo sé que esto dará falso, pero si hago 1, 0, perdón, voy a limpiar, tenía el resultado ahí, no limpié la ventana de entrada. Bien, si tengo 1, el operador AND y un 0,
Yo sé que esto el resultado será 0, pero esto lo puedo cambiar si agrego el operador OR con un 1 y el resultado será 1, efectivamente, y se observa también cómo se agrega el resultado. También puedo usarlo para el operador de negación, en este caso 1, agregar AND, NOT, 1. Esto dará 0, efectivamente da 0. Bien, y esto sería todo para la etapa 2, el avance 2 de la asignatura Sistemas Embebidos. Gracias.